Mi grupo va a hablar sobre las principales teorías de la semiología. Está conformado por Andrea Fiorella, Kian Vera, Ángel Rafael, Doménica y Tommy Palma. A continuación les va a hablar mi compañera Doménica. Ya. Ferdinand de Saussure nace en Ginebra el 26 de noviembre de 1857. Muere el 22 de febrero de 1913. A los 29 años, publica Memorias sobre el sistema primitivo de vocales en las lenguas indoeuropeas con tal rigor y método. Creó la gramática comparada. Es el padre de la lingüística del siglo XX. Después de su fallecimiento, sus estudiantes realizaron cursos de lingüística general. Se diseña el signo lingüístico como una unidad de lengua, fundamenta la fonología. El signo lingüístico. El sistema de signos, que es la lengua, debe estudiarse dentro de una ciencia general. La semiología, que abarca toda la teoría de los signos. Saussure diseña el signo como la unidad de la lengua que tiene dos caras, el significante. Esto es los sonidos y las formas de las palabras, y el significado, lo que son sonidos y palabras que significan dentro y solo dentro del sistema que es la lengua. Tiene un sistema arbitrario que no hay razones para que algo lleve el nombre que tiene. Es inmotivado el vínculo significado y significante. Es un acuerdo libre entre los hablantes, por eso toda lengua asocia un significante con varios significados. Inmutable, que es el signo lingüístico desde la perspectiva del tiempo, porque la lengua cambia y se transforma. El inmutable, que desde la perspectiva del hablante, o sea, nosotros como usuarios de la lengua, no podemos cambiar de un día para otro. El signo lingüístico nunca cambia. Y el lineal, que son los elementos del signo lingüístico que transcurren únicamente uno detrás del otro formando una cadena. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Ángel Carmen y les voy a hablar acerca de Eliseo Verón. Eliseo Verón es un semiólogo, sociólogo y antropólogo que nació el 12 de junio de 1935 en Buenos Aires, Argentina. Comenzó la escuela primaria en Germania School. Su educación universitaria fue en la Universidad de Buenos Aires en Filosofía y Letras. Al comienzo de los 60, finalizó su tesis y trabajó en el Departamento de Sociología como profesor en la misma universidad. En 1961, realizó su primer viaje a Francia por una beca y llegó a ser director de estudio. Fue fundador y director de Causa Renun. Después de 8 años, obtuvo la ciudadanía. En 1966, regresó a Argentina. En la década de los 70, se dedicó al análisis semiológico y a los medios de comunicación. Eliseo Verón realizó aportes en la comunicación. Sus teorías iban referidas al funcionamiento del discurso social. Eliseo Verón planteó dos hipótesis, que son: todo proceso de producción de sentido es social. Todo fenómeno social es un proceso de producción de sentidos. Él planteó y analizó los fonemos socioculturales. Eliseo Verón se basó en Saussure, que es un modelo binario. Peirce, que es un pensamiento ternario,
de significación. Eliseo Verón también nos habla sobre la semiosis social, que es la red de significantes en el cual circulan los discursos. El discurso social es adaptado a las condiciones de producción. Este se relaciona según la gramática de producción y la gramática de reconocimiento. Dentro de la semiosis encontramos también el discurso, la representación social y las operaciones. Gracias. A continuación, hablaré sobre Charles Sanders Peirce. Es un científico lógico y filosófico, constituye una de las figuras más relevantes del pensamiento norteamericano y ha sido caracterizado como el intelecto más original y versátil que América ha producido en toda su historia. Peirce es considerado como fundador de la corriente de pensamiento denominada pragmatismo y también como padre de la semiótica contemporánea, entendida como teoría filosófica de la significación y de la representación. El legado de Charles Peirce es uno de los más ricos y profundos de los últimos siglos. La semiótica peirciana proporciona una teoría general completa del significado y la representación. Para Peirce todo lo que existe es signo, en cuanto que tiene la capacidad de ser representado, de medir y llevar ante la mente una idea. En la propuesta de Charles, él emplea una tríada para su propuesta lingüística y filosófica, y define el signo del siguiente modo. Pragmatismo. Según su filosofía, ningún objeto o concepto posee validez inherente o tiene importancia. El signo está compartido en tres partes, la cual la realidad como tríada. Primer correlato, primeridad. Segundo correlato, segundidad. Tercero, terciedad. División del signo que toma en cuenta su triple relación, las cuales son cualisigno, sin signo, legisigno. Tres componentes del signo es lo que es el representamen, interpretante, objeto. A continuación hablaré de cada uno de ellas. En lo que es la primeridad es todo lo real o imaginario. Ejemplo, con la cualidad de un color, lo rojo-violeta antes de estar presente en un objeto concreto. Secundidad son los fenómenos existentes, pues es siempre el fin, elemento ocurrido o lo causado. Terciedad, funcionamiento de los fenómenos. La tercialidad realiza, por tanto, el enlace lógico entre primeridad y secundidad. Cualisigno. Aspecto de cualidad sin ser todavía la totalidad del signo. Sin signo. Es lo particular del signo, por ejemplo, la presencia del color del caballo en este signo L concreto. Y el signo es la norma o modelo sobre el cual se construye el signo. Las calificaciones del signo son las siguientes: índices, iconos, símbolos. El representamen es simplemente el signo en sí mismo, tomando formalmente en un proceso concreto de semiosis, pero no debemos considerarlo un objeto, sino una realidad teórica y mental. Interpretante es lo que produce el representamen en la mente de la persona. Y por último, el objeto, la denotación formal del signo en relación con los otros componentes del mismo, o sea, con el interpretante representamen, formándose así la tríada del signo. Gracias. A continuación voy a hablar sobre Roland Barthes. Roland Barthes nació en Cherbourg,
en 1915 y murió en París en 1980. Fue un crítico y ensayista y semiólogo francés. Fue uno de los principales representantes de la nueva crítica o crítica estructurista. Propuesta de Roland Barthes. A principios de los años 70, Roland Barthes se propuso junto a Julia Kristeva y Philippe Sawyer, Jacques Derrida y Jacques Lacan fundar una nueva ciencia, la semiología, para estudiar la naturaleza, producción e interpretación de los signos sociales a través del análisis de texto. Su primer libro, El grado cero de la escritura, en 1953, analizó la condición histórica del lenguaje literario y delimitó los conceptos de lengua, estilo y escritura. En 1977 se publica Fragmentos de un discurso amoroso, ensayos, novelas, en el que a través de fragmentos, alusiones y citas, Barthes reflexiona sobre la soledad extrema de un discurso imposible, tan imposible como la propia relación amorosa, en la que el amado, el otro, siempre resulta escurridizo e inalcanzable, que al ser pronunciado por todos es excluido, burlado y apartado por los discursos cercanos y desdeñado por las ideologías. Sus últimas obras son Las Cámaras Lúcidas, La Chambre Claire, en 1980 y publicada póstumamente, Lo Obvio y Lo Obtuso, en 1982. Gracias. El audio, compañera, el audio. Gremias fue un lingüista e investigador francés de origen lituano. Desde 1965 encabeza las investigaciones en semiótica y lingüística en París, poniendo las bases para la Escuela de la Semiótica de París. Fundando una semiótica estructural inspirada en Ferdinand Saussure, promovió el Grupo de Investigación Semiolingüística y la Escuela de Semiótica en París. Gremias propone un método original para la semiótica discursiva que fue el desarrollo a lo largo de 30 años. En sus principales obras tenemos La semiótica estructural, investigación y método en 1966, El diccionario francés antiguo hasta mediados del siglo, Ensayos semióticos en 1970, Semiótica y Ciencias Sociales en 1976, Introducción a la Semiótica Narrativa y Discursiva, Metodología y Aplicación en 1976, La Semiótica del Texto en 1983. En la propuesta de Gremias, la presentación de la teoría de la semiótica es adoptada en el diccionario razonado de la teoría del lenguaje. La forma del diccionario aplica la presencia de un conjunto de entradas por los autores para la presentación de un conjunto de entradas discontinuas. La precaución principal de los autores es contribuir con la obra y a la elaboración de un metalenguaje conceptual riguroso, condición necesaria para que cualquier teoría del lenguaje acceda al estatuto del lenguaje formal. El punto de partida es la consideración de la teoría de la semiótica, de la cual este diccionario es una descripción, como un lenguaje. De acuerdo con Gremias, el término descriptivo designa un proceso que consiste en construir un lenguaje descriptivo, es decir, un metalenguaje
Por tanto, el metalenguaje de la teoría semiótica está formado por las distintas entradas que constituyen este diccionario, las cuales son términos que pertenecen a la lengua natural. En síntesis, no se trata tanto de un diccionario de términos semióticos, sino más bien de la presentación de una teoría semiótica que adopta una forma de diccionario. Mi nombre es Angie Ochoa y yo les voy a hablar sobre Umberto Eco. Nació el 5 de enero en la ciudad de Italia en el año 1932. Su ocupación fue un semiólogo, filósofo y escritor italiano. También fue profesor en algunas universidades y trabajó de columnista en diferentes periódicos. Fue autor de numerosos ensayos de semiótica, estética, lingüística y filosofía, entre esas Apolípticos e Integrados. Novelas, creó muchas novelas, pero la que tuvo más éxito, logrando 30 millones de copias, fue El nombre de la rosa. Cónyuge, se casó en el año 1962 con Renata Rangel, con quien tuvo 2 hijos. Su muerte fue causada debido a un cáncer en la ciudad de Italia, 19 de febrero del 2016. Sus obras más conocidas son en el 1954, se doctoró con una tesis sobre el filósofo Tomás de Aquino, misma que utilizó el siguiente año como fuente de inspiración en el 1956, llamado El problema estético en Santo Tomás. Su primer libro académico fue en 1960. Sí puedo, ¿no? Sí. En 1964 creó Apocalípticos e Integrados, que utilizó de fuente de inspiración su experiencia en la fama y la cultura popular. Sus reconocimientos: fue llamado doctor honoris causa por 38 universidades. Ganó en Italia en 1981 el premio Strega, en Francia en 1985 el Orden de las Artes y Letras, en 1982 el premio Medicis extranjero. En Roma en 1996 Caballero Gran Cruz de la Orden del Medio de la República Italiana. También en la medalla del Mérito de la Cultura y el Arte. En Bolonia, en 1999, fue presidente de la Escuela Superior de Estudios Humanísticos. En el 2000 fue el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. En Italia, el 2002, fue el presidente del Consejo Científico del Instituto Italiano de Estudios Humanísticos. Las propuestas de Eco. Umberto Eco formó su propia posición, añadiendo que en el año 1960 y 70 no fue bien explicado el iconismo, dado a que se ampliaron en el ámbito lingüístico. Según él, añade que el icono no es una similitud ni semejanza, que funda todo el juicio semejante, pero a la vez no puede ser fundado. También completa la idea de Peirce, la semiosis, que significa la relación del signo icónico e imagen que dan una función, dando como resultado una función semiótica, a base de la impresión que cause la iluminación y colores de la imagen. También aporta que las imágenes contienen esquemas de objeto, que son principalmente por su base cultural y carácter convencional, que se da dependiendo del ángulo y la iluminación en que veamos la imagen, también desde la perspectiva, que es lo primero que vemos al ver una imagen, antes que el signo, y de la construcción personal, que es la educación que tenemos cada persona. Para representar esto, Umberto Eco representa un ejemplo formado de una cerveza, la cual nos muestra una perspectiva de olor, color, sabor, incluso hasta podemos
sentir lo fría que está dada a una perspectiva, solamente por una perspectiva. Este es un ejemplo claro de un semiosis. Primero a ver, repito esa parte, ¿ok? Ok, nos ofrece nos ofrece un ejemplo claro de esto, que esta imagen de esta cerveza nos lleva a estimulaciones vicarias, es decir, podemos sentir, podemos oler, sin ni siquiera tenerla, sin ni siquiera tocarla, podemos ver lo helada que está, ver el color y sentir hasta incluso su olor, solamente por una percepción. Esto es un proceso de semiosis. Primero viene la percepción y luego el signo. Gracias. Ya en conclusión. Conclusión. Todas estas teorías hablan de la semiótica y de la lingüística, pero está claro que cada uno tiene una postura totalmente diferente. Y como debe de ser, cada uno defiende ciegamente su postura. Siendo así, y dejando en claro cada una de las propuestas de las principales teorías de la semiología, el día de hoy nos despedimos agradeciendo de antemano la atención brindada.